Y ahora llegamos a la ciudad de La Roque, una localidad que trabaja, que busca estar en contacto, generar un espacio de integración con las personas adultas mayores. Y para ello vamos a estar charlando con Mónica Gallosa, quien está al frente de la subsecretaría. Muy, pero muy buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, es un placer de vuelta a encontrarnos por acá. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Bien, a mí me gustaría, antes de entrar propiamente en el trabajo que desarrollan, el año pasado, para abril, cambió de dirección a subsecretaría. Contanos un poquitito la mecánica del cambio que esto genera. Bueno, en realidad tiene que ver con la importancia que le da la gestión de Hassel a lo que tiene que ver con las personas mayores. O sea, nosotros hicimos todo un trabajo muy intenso durante la pandemia, nosotros no paramos, mi área específicamente, si bien no teníamos contacto, pero hicimos todo un trabajo en terreno, en territorio, donde hicimos 8 libros con actividades cognitivas, literarias, bueno, con un poco de todo, hasta los ejercicios físicos los pasábamos por escrito. Esas 8 ediciones que llegaron a 1100 libros, cuadernillos, se fueron repartidos casa por casa. Eso nos permitió, tomando las medidas de seguridad obviamente que del COVID, llegar y conocer qué es lo que le estaba pasando a las personas mayores. O sea, fue un trabajo muy intenso, conectados durante las 24 horas a un WhatsApp, 80 personas a las que atendíamos los requerimientos que tenían. Bueno, fue todo un trabajo en equipo y en territorio muy intenso. Nosotros empezamos las actividades un año antes que el resto. Nosotros en el año 2021 ya estábamos trabajando toda la colonia, un calor frío en lo que fue la Quinta Latera. Trabajamos en protocolos en burbujas de 10 personas, o sea, eso nos permitió volver a retomar actividades de alguna manera. Bueno, todo eso tuvo que ver con una forma de encarar el área que yo conduzco de una forma muy activa, y donde inclusive se lograron cosas que no fueron impensadas, o sea, logramos instalar 2 deportes nuevos en La Roque, que están hoy totalmente consolidados, como es el golf croquet y el Newcomb, que también trabajaron antes de que arrancaran todo el resto de las áreas de la provincia. Nosotros ya llevábamos un año trabajando. Así que bueno, se trabajó en coordinación con la Secretaría de Salud, con todo el tema de vacunas de neumonía, de gripe, de COVID, haciendo listas de prioridades. O sea, eso lo que implicó fue que se le daba mucha importancia al área. Teníamos que llegar a las personas mayores desde un lugar más activo, no O poniendo sea una que fecha de un desde taller y que la de gente ese vaya. lugar tan intenso es que se cambió de dirección a subsecretaría. Ahora, ¿qué aprendizaje les dejó a ustedes como generadores y coordinadores del área el espacio que ustedes tuvieron que desarrollar de alguna manera frente a un desafío que nos presentó la vida, ¿no? Pero ¿qué aprendizaje les Ujú. dejó a ustedes como hacedores de ese lugar? Y el aprendizaje era, sobre todo, notamos eh, todo el tema de los prejuicios y los estereotipos que tienen creados las mismas personas mayores sobre sí mismas. ¿eh? Ese edadismo, viejismo o esa discriminación a la persona mayor la sentían ellos mismos y la ejercían sobre otros pares. Eso fue algo que detectamos enseguida, donde empezamos a trabajar. Trabajamos con todo un trabajo de material de concientización que nos proveyeron especialistas como Sol Rodríguez Maistegui, que es de Córdoba, del Club de la Porota. Trabajamos con Aidelen Kewis, otra gran gerontóloga que tiene también la provincia de Córdoba. Hicimos varias charlas por Zoom, donde ellos también participaban, donde empezamos a derribarle a ellos mismos cómo se veían como personas mayores, sobre todo los que ya habían pasado los 70, tal vez los más jóvenes no tanto, pero los que habían pasado los 70 años, cómo ellos se autopercibían de una forma discriminatoria. Entonces, se trabajó mucho sobre eso, creo que fue lo que más tuvimos que hacer hincapié, con distintos ejercicios, distintas modalidades, material escrito, material de audio, distintos formatos, Ujú. donde empezamos a trabajar mucho ese tema, ¿no? Y generar esto de levantar la autoestima en la persona mayor, que se vuelvan a ver como algo valiosos, como algo que la sociedad todavía necesita, que hagan el aporte importantísimo que pueden hacer muchos de ellos todavía,
sea, fue todo un trabajo desde ese lugar. Frente a esas actividades que ustedes desarrollan, cómo tienen armada la estructura, el esqueleto de ese área? ¿Cómo está distribuido el trabajo? Bueno, mi equipo son 7 personas. En el equipo tenemos una persona que se encarga de todo lo que es lo cognitivo, dos que se encargan todo de lo cognitivo y lo manual, lo de la motricidad fina, ese tipo de trabajos que tiene que ver más que nada con lo neurológico. Después tenemos 2 profesoras de educación física, una que está a cargo del taller de Newcomb, donde tenemos hoy en día 36 personas, algo que se creó en la pandemia, o sea, por eso lo recalco, porque fue posible hacer cosas aún en pandemia, y cosas como esta que hoy estamos totalmente instalados con el Newcom. Creamos un taller de golf croquet, para lo cual tengo otra persona. La persona que se ocupa del taller de golf croquet es la que se ocupa de redes, trabaja las redes. Y después tenemos los profes, profes de Newcom, profes de golf croquet. Profes de Newcom tenemos 3 ahora, tuvimos que agregar uno más. Y de golf croquet tengo 2. Así que es un equipo bastante dividido en tareas. Y yo me ocupo de toda la parte de gestión, de dirección, de proveer todas las cosas que necesita la colonia, que dicho sea de paso, la arrancamos el 3 de enero. Una colonia que obviamente con el aporte significativo, debo recalcarlo, que nos hace PAMI, podemos llevar adelante una colonia de 90 personas con distintas actividades, desde el aquagym, ejercicio, yoga, no sé, infinidad de tareas que hacemos en la colonia, que además, dicho sea de paso, tenemos a disposición el minibús municipal, el cual tiene que hacer 3 recorridos para completar todo el cupo de gente que tenemos. La vamos a buscar casa por casa a esas personas, a lo sumo si viven 2 en una misma cuadra, suponete se encuentran 2 en una esquina, pero prácticamente es personalizado el traslado de estas personas a la colonia del Poli. Así que bueno, es mucho lo que hay que organizar, mucho, pero estamos muy, muy sobre las personas. No es que damos la opción si querés, no, 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 acá vienen o vienen. Mónica, la experiencia tuya a lo largo de los años dentro de lo que es una gestión municipal te ha permitido estar al lado de tu esposo cuando estuvo como intendente y ahora estás en este lugar de la Subsecretaría de Personas Mayores. ¿Cómo notás vos ese proceso de crecimiento y de mirada hacia la persona, hacia las personas mayores, cosa que a lo mejor 15, 20 años atrás no se tenía tan en cuenta con tanta minuciosidad? ¿Cómo vos ves esa evolución? Bueno, te cuento, la colonia de adultos mayores la creé yo en el año 2008. ¿Ah? La primera colonia que había, que tenía otro formato, se trabajaba distinto, pero también la traje yo en el 2008, la creo, la primera vez que hubo en La Roque. Eh, a ver, cuando yo acepté este trabajo, que mejor dicho me ofrecieron algo y dije, no quiero hacer esto, porque sabía que ese era un lugar que todavía faltaba mucho explorar, explotar, trabajar, concientizar. Nos pareció que ese era un área que estaba olvidada. Y también uno, que ya pasó los 60, dije, ¿cómo quiero que me traten a mí cuando yo sea mayor? Entonces, desde ese lugar empecé a crear este formato, de la forma de trabajar. Entonces, creo que eso fue la evolución también estuvo adentro mío, en el sentido de decir, tengo que mirar este tema desde otro lugar. Y bueno, obviamente, convenciendo al intendente, haciéndole entender a todos los funcionarios, porque de hecho tuve reuniones con todo el staff de Hassel, y todos entendieron la importancia que tenía este tema. Al fin y al cabo, todos envejecemos todos los días y algún día vamos a llegar a viejos. Entonces, queremos que nuestra sociedad sea una sociedad que respete al adulto mayor, que lo tenga en cuenta, que lo tenga en un lugar prioritario, y desde todos los ámbitos, aún desde la obra pública, que es algo que también he planteado. Uh-huh. ¿Cómo es la relación que tienen los adultos mayores para con ustedes? ¿Cuál es la devolución que tienen? ¿Cuáles son los requerimientos que ellos ponen sobre el tapete a la hora de estar en contacto con ustedes? No, ellos están fascinados, de hecho, casi prácticamente diría, todas las semanas se incorpora alguien nuevo, en una cosa o en la otra, o en Ñuco, en el Golf Rocket, en la Colonia. No, ya somos todos amigos.
nos extrañamos cuando no nos vemos, si llueve le buscamos el formato, bueno, llueve, la colonia se hace igual, vamos a hacer cine. Modificamos las cosas para no suspender el día, ¿entendés? O sea, si yo lloviera, yo no tendría que hacer la colonia en la tera, pues estaría lloviendo. Entonces, trabajamos hasta con el pronóstico extendido. Entonces, si sabemos que va a haber lluvia, programamos una sesión de cine, por ejemplo. Y después lo charlamos lo que pasa en el cine. Se buscan películas que también tengan un fondo de concientización también, ¿no? Un fondo reflexivo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y eso también enriquece también mucho la relación. Festejamos los cumpleaños, festejamos todas las fechas importantes de nuestro calendario, todo lo que tiene que ver el Día de la Mujer, el Día de la Ancianidad, el Día del Jubilado, el Día de la Primavera. Traemos artistas locales para esas fiestas, para que toquen y bailen también ahí. Así que bueno, hacemos grandes fiestas en el Poli con un montón de gente adulta mayor que lo pasa que bien. la socialización se mantiene absolutamente activa y se dinamiza reciclándose y dándole un valor agregado, ¿no? No te olvides que con el grupo de WhatsApp, que tenemos de 80 personas que están conectadas, nosotros en ese grupo durante el día, en pandemia era las 24 horas, el equipo nuestro de las 7 personas con el teléfono encendido, pero se pasan a veces también cosas interesantes. Cuando no tenemos colonia, o pasamos algún poema de Roberto Romani, o pasamos una literatura, pasamos consejos, hasta chistes, o sea, también se pasan esas cosas y eso nos permite estar conectados todo el tiempo. Todo el tiempo se mandan saludos entre ellas. Mónica, ¿cuál es tu reflexión, tu conclusión de esta actividad a la que te han dado la responsabilidad de estar al frente? ¿Cómo podrías darle vos una conclusión a esto que estás viviendo? Conclusión, yo quisiera que toda la sociedad entendiera que todos vivimos un proceso de envejecimiento al día a día, que todos vamos a ser viejos y que se hagan esa pregunta: ¿cómo quieren que los traten cuando lo sean? ¿Con qué respeto? ¿Con qué dedicación? ¿Con la generación? ¿De qué cosas que sean de interés para un adulto mayor? Me gustaría que toda la sociedad, de hecho también lo hemos hecho trabajando con las instituciones escolares. Uno de los últimos trabajos que hicimos fue nuestros adultos mayores elaboraron todo lo que es el abecedario del lenguaje de señas, lo pintaron, lo hicieron, estuvo hermoso, y lo colocamos en una escuela primaria. Y nuestras adultas mayores interpretaron con lenguaje de señas el himno nacional, la versión de Patricia Sosa. Lo cantamos dentro de la escuela. Y en ese espacio también aprovechamos para hacerle ver a los nenes que no solamente los adultos mayores son los abuelos, que también hay muchos adultos mayores que tienen vida dentro de la roca y que pueden hacer eso que hicieron, que pueden hacer una canción con el lenguaje de señas y aprenderlo aún siendo mayores, porque piensan que la persona que llega mayor ya no aprende más nada. Todos tenemos la capacidad de aprendizaje hasta el último día de nuestra vida. Obviamente, con las excepciones de las personas que tengan algún trastorno neurológico, alguna discapacidad neurológica, pero es que los chicos también entiendan eso. Y que los adultos mayores no son abuelos, porque hay muchos adultos mayores que no tienen hijos, y yo soy abuela de mi nieto, no de los demás, así que bueno, todo eso que está construido en la sociedad, que hay que deconstruirlo de una manera de respeto, de consideración, de empatía, también hacia el adulto mayor, ese es el trabajo que hacemos. Hemos hecho muchos trabajos manuales que los hemos donado a las instituciones educativas con este mensaje. Gracias por el compromiso, Mónica. Gracias a vos por darme este espacio para poder contarlo. Un placer. Muchas gracias. Un placer volver a contactarme con vos. Bueno, muchas gracias. Adiós.